Las aventuras de Sherlock Holmes. Por The Booksters. Capítulo 1. Escándalo en Bohemia. Para Sherlock Holmes, ella siempre es la mujer. Rara vez le oí mencionarla con otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa y supera a todo su sexo. No es que él sintiera algo parecido al amor por Irene Adler. Todas las emociones, y ese particular, resultaban aborrecibles para su mente fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Él era, a mi entender, la máquina más perfecta para razonar y observar que jamás ha visto el mundo. Pero como amante se encontraba a sí mismo en una situación engañosa. Nunca hablaba de tiernas pasiones, salvo con burla y desdén. Era algo admirable para el observador, excelente para retirar el velo que cubre los motivos y acciones del hombre. Pero para el razonador experto, admitir tales instrucciones en su propio temperamento, delicado y bien ajustado, era introducir un factor de distracción que tal vez podría poner en duda todos los resultados de su mente. Una mota de polvo en un instrumento de precisión o una grieta en una de sus potentes lentes no resultarían más perturbadoras que una emoción fuerte en una naturaleza como la suya. Y aún así, solo una mujer existió para él, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, que dudoso y cuestionable recuerdo. Poco había visto yo a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había distanciado. Mi completa felicidad, los intereses centrados en el hogar que surgen en torno a un hombre cuando por primera vez se descubre dueño de su propia casa, eran suficientes para absorber toda mi atención. Mientras Holmes reació a toda su forma de vida social por su alma bohemia. Permanecía en nuestro alojamiento de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros y alternando una semana de cocaína con otra de ambición, la somnolencia de la droga y la feroz energía de su naturaleza entusiasta. Seguía sintiéndose profundamente atraído por el estudio del crimen y empleaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación en seguir las pistas y aclarar estos misterios que la policía había abandonado por no haber esperanza. De vez en cuando yo oía alguna vaga noticia sobre sus hazañas, de sus citas en Odessa, en caso de asesinato de Trepkov, o el esclarecimiento de una singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee. Y para terminar, la misión que había cumplido con discreción y éxito para la familia real holandesa. No obstante, más allá de estos signos de actividad, que simplemente compartiría yo con todos los lectores de la prensa diaria, poco sabía de mi viejo amigo y compañero. Una noche, la del 20 de marzo de 1888, regresaba yo. Visitar a un paciente, porque había vuelto a ejercitar, cuando mi ruta me llevó a Baker Street. Al pasar por aquella puerta, que también recordaba, que siempre irá asociada en mi memoria a mi noviazgo y a los inicios incidentes del estudio en escarlata, sentí un vivo deseo de ver de nuevo a Holmes y de saber en qué estaba empleando sus extraordinarios poderes. Su apartamento estaba iluminado, y al mirar hacia arriba, vi su figura alta y enjunta pasar 2 veces en forma de silueta oscura por detrás de la persiana. Caminaba por la habitación con rapidez y ansiedad, con la cabeza apoyada en el pecho y las manos agarradas por detrás. A mí, que conocía cada uno de sus hábitos y humores, esta actitud, de modo de comportarse, me contaban una historia. De nuevo trabajaba, había salido de los sueños causados por las drogas, y estaba siguiendo el rastro de algún nuevo problema. Llamé a la puerta y me llevaron a la habitación en que otro tiempo había sido mía en parte. No se mostró efusivo, rara vez lo hacía, pero creo que se alegró al verme. Sin apenas pronunciar una palabra, pero con mirada amable, me indicó un sillón con un gesto de la mano, me lanzó su pitillera y señaló un estuche de licor y un sifón que había en un rincón. A continuación, se situó frente al fuego y me miró de aquella forma introspectiva tan peculiar suya. El matrimonio le sienta bien, comentó. Diría, Watson, que ha engordado 7 libras y media desde la última vez que le vi. ¿7? Respondí. En realidad, había pensado que un poco más. Solo un poquito más, me parece a mí, Watson. Y ejerciendo de nuevo, según veo. No me dijo que tuviera intención de volver a su oficio. Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que usted se empapó hace poco tiempo y que tiene una criada torpe y descuidada? Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. Seguro que hubiera muerto quemado en una hoguera si hubiese vivido hace unos siglos. Es cierto que salí a pasear al campo el jueves y regresé a casa en un lamentable estado. Pero,
¿Cómo me he cambiado de ropa? No podía imaginar siquiera que usted lo dedujera. Respecto a Mary Jane, es incorregible, y mi esposa la ha despedido. Pero de nuevo, no entiendo cómo lo ha averiguado. Se rió entre dientes y se frotó sus largas y nerviosas manos. Es muy sencillo, dijo. Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo, exactamente donde le está dando la luz del fuego, el cuero está arañado con 6 líneas paralelas. Obviamente las ha causado una persona que se ha rascado sin ningún cuidado los bordes de la suela con el fin de eliminar el barro adherido a ella. Por tanto, ya ve, mi doble deducción es que ha salido al exterior con mal tiempo y que tenía un espécimen de serpiente londinense especialmente maligna y rajabotas. Respecto a su oficio, si un caballero entra en mi casa oliendo a yodoformo con una mancha negra de nitrato, plata en el dedo índice derecho y un bulto en el lado derecho de su sombrero de copa que muestra donde ha escondido su estetoscopio, tendría que ser muy tonto, en realidad, si no le identifico como miembro activo de la profesión médica. No pude evitar reírme ante la facilidad con la que había explicado su proceso de deducción. Cuando escucho sus razonamientos, comenté, todo me parece tan ridículamente simple que me da la impresión que podría hacerlo yo mismo, aunque me deja desconcertado con cada una de las demostraciones de su discurrir, hasta que me explique el proceso. Y aún así, creo que mis ojos ven tanto como los suyos. Por supuesto, respondió, mientras encendía un cigarro y se dejaba caer en un sillón. Usted ve, pero no observa. Esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿ha visto muy a menudo los escalones que suben hasta la entrada de esta habitación? Muy a menudo, sí. ¿Cuántas veces? Bueno, cientos de veces. ¿Cuántos escalones hay entonces? ¿Cuántos? Pues no lo sé. Efectivamente, no ha observado y sin embargo ha visto. Eso es lo que quiero decir. Bueno, yo sé que hay 17 escalones, porque los he visto y los he observado. Por cierto, ya que muestra interés en estos pequeños problemas, y ya que ha sido tan amable de escribir una y dos insignificantes experiencias, tal vez le interese. Me alcanzó una carta escrita en papel grueso de color rosa, que se encontraba abierta sobre la mesa. Vino con el último correo, dijo. Léala en voz alta. La carta no llevaba fecha, ni ninguna firma ni dirección. Decía, le visitará esta noche, a las 8:15, un caballero que desea consultarle sobre un asunto de máxima gravedad. Los recientes servicios prestados a casas reales europeas han demostrado que es usted una persona a la que pueden confiar asuntos cuya importancia no es posible exagerar. Referencias suyas de todas partes hemos recibido. Esté en su habitación a la hora y no se tome como una ofensa, sino si su visitante lleva una máscara. Realmente es muy misterioso, comenté. ¿Qué imagina usted que significa? No tengo la información todavía. Es un grave error teorizar antes de tener datos. Sin querer, uno piensa a dar un giro de los hechos para adaptarlos a las teorías, en vez de adaptar las teorías a los hechos. Pero de la carta en sí, ¿qué deduce usted de ella? Examiné con atención la escritura y el papel en el que está escrita. El hombre que la escribió es presumiblemente una persona adinerada, comenté, esforzándome por imitar el proceso de mi compañero. No se puede comprar este papel por menos de media corona el paquete. Es especialmente fuerte y rígido. Peculiar, esa es la palabra, dijo Holmes. No es papel inglés. Mírelo hacia la luz. Así lo hice y vi una E mayúscula con una G minúscula y una P y una G mayúscula con una T minúscula entrelazadas en la textura del papel. ¿Le dice algo eso? Preguntó Holmes. El nombre del fabricante, sin duda, o su monograma más bien. Nada de eso. La G con la T minúscula quieren decir Gesellschaft. La palabra alemana significa compañía. Es una contradicción habitual como nuestra co-p. Por supuesto, quiere decir papier. Ahora vamos con la EG. Echemos un vistazo a nuestro Continental Gazetteer. Cogió un pesado volumen marrón de la estantería. Englonist. Aquí está, Hungría. Se encuentra en un país de habla alemana, en numerosas fábricas de vidrio y papel.
Ajá, joven, ¿qué me dice de esto? Sus ojos brillaban y soltó una gran nube azul triunfante de su cigarro. El papel se fabricó en Bohemia, dije yo. Exactamente, y el hombre que escribió esa nota es alemán. Fíjese en la construcción tan peculiar de la oración. Referencias suyas de todas partes hemos recibido. No podía haberle escrito un francés o un ruso. Solo los alemanes son así de desconsiderados con los verbos. Por tanto, únicamente queda descubrir lo que desea este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere llevar una máscara para no mostrar su rostro. Y aquí llega, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas. Mientras hablaba, llegaron el ruido de los cascos de caballos y las ruedas que chirriaban contra el bordillo, seguido de un brusco tirón de campanilla. Holmes silbó. Dos por el ruido, dijo. Sí, continuó, asomándose a la ventana. Una preciosa berlina y un par de bellezas. 150 guineas cada una. Por lo menos hay dinero en este caso, Watson. Si no hay nada más, creo que sería mejor que me fuera, Holmes. De ninguna manera, doctor. Quédese donde está. Necesito a mi Boswell. Y esto promete ser interesante. Sería una pena que se lo perdiera. Pero su cliente, no se preocupe por él. Puede que yo necesite su ayuda y tal vez él también. Aquí llega. Siéntese en este sillón, doctor, y preste máxima atención. Unos pasos lentos y pesados que se habían oído subiendo las escaleras y en el pasillo se detuvieron al instante del otro lado de la puerta. A continuación sonó un golpe fuerte y autoritario. Adelante, dijo Holmes. Entró un hombre de 2 metros de altura, con el pecho y las extremidades de un Hércules. Vestía con lujo que en Inglaterra sería considerado casi de mal gusto. Pesadas tiras que estracan adornaban las mangas y el cuello de su abrigo cruzado, mientras la capa de color azul oscuro que llegaba sobre los hombros forrada de seda de color fuego y sujetada al cuello con un broche que consistía en un único berilo resplandeciente, botas que le llegaban hasta media pantorrilla, adornadas con lujosa piel marrón en la parte superior, completaban la impresión de opulencia bárbara que sugería su aspecto en general. Sostenía en la mano un sombrero de ala ancha, mientras en la parte superior de su rostro, extendiéndose por debajo de los pómulos, llevaba un antifaz negro que al parecer acababa de ajustarse, porque su mano aún estaba levantada hacia él cuando entró. Observando la parte inferior del rostro, parecía un hombre de carácter fuerte, los labios gruesos, un poco caídos y una barbilla alargada y recta, que sugería una resolución llevada al punto de la obstinación. ¿Recibió mi nota?, preguntó con un tono de voz grave y áspero, y un marcado de acento alemán. Decía que le haría una visita. Nos miraba un poco uno y un poco a otro, como si no estuviera seguro de a quién dirigirse. Por favor, tome asiento, dijo Holmes. Este es mi amigo y compañero el doctor Watson, quien de vez en cuando me presta buena ayuda en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? Se puede dirigir a mí como el conde von Kram, noble de Bohemia. Entiendo que este caballero, su amigo, es hombre de honor y discreción, a quien yo podría confiar este asunto de la máxima importancia. Si no es así, preferiría comunicarme con usted a solas. Me levanté para marcharme, pero Holmes me sujetó la muñeca y me obligó a sentarme de nuevo en mi asiento. O los dos o ninguno, dijo. Usted puede hablar lo que desee contarme a mí delante de este caballero. El conde se encogió de hombros. Entonces debo empezar, dijo, por pedirles a ambos discreción absoluta durante 2 años. Al cabo de ese tiempo, el asunto ya no tendrá importancia. Por el momento, no exagero al decir que ese asunto es de tal verguramente que podría influir en la historia de Europa. Se lo prometo, dijo Holmes. Y yo. Perdonen por esta máscara, continuó el extraño visitante. La augusta persona que me envía no desea que su agente sea conocido, y debo confesar que el título que les acabo de anunciar no es el mío exactamente. Soy consciente de ello, dijo Holmes secamente. Las circunstancias son muy delicadas, y se han
de tomar todo tipo de precauciones para aplacar lo que podría ser un inmenso escándalo en el que vería comprometida una de las familias reinantes de Europa. Hablando claro, el asunto implica a la gran casa de Ormsted, reyes hereditarios de Bohemia. También me he dado cuenta de eso, murmuró Holmes, acomodándose en su sillón y cerrando los ojos. Nuestro visitante miró con aparente sorpresa a la figura lánguida recostada de aquel hombre al que habían descrito como el razonador más incisivo y el agente más energético de Europa. Holmes volvió a abrir los ojos lentamente y miró con impaciencia a su gigantesco cliente. Sí, Su Majestad Condinense, al exponer su caso, comentó, estaría en mejor situación para ayudarle. El hombre se levantó de un salto de la silla y empezó a andar por la habitación de un lado para otro, en un estado de incontrolable agitación. A continuación, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara del rostro y la tiró al suelo. Tiene razón, exclamó. Soy el rey. ¿Por qué lo iba a ocultar? Eso, ¿por qué? Murmuró Holmes. Aún no había hablado Su Majestad, y yo ya era consciente de que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gottfried Sigismund von Ormiens, gran duque de Kassel-Fein, el rey hereditario de Bohemia. Pero usted lo comprende, dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasándose la mano por su frente blanca y despejada. Usted comprenderá que estoy acostumbrado a hacer negocios personalmente. No obstante, el asunto es tan delicado que no podía confiárselo a ningún agente sin poner en sus manos. He venido de incógnito desde Praga con el fin de consultarle a usted. Entonces os ruego que me consultéis, dijo Holmes cerrando los ojos una vez más. Resumiendo, los hechos son así. Hace unos 5 años, larga visita a Varsovia, conocí a la famosa aventurera Irene Adler. El nombre sin duda le resultará familiar. Por favor, búsquele en mi índice, doctor, murmuró Holmes sin abrir los ojos. A lo largo de los años, mi amigo había adoptado un sistema de listas de casos con todos los extraños extractos que se le referían a personas y a cosas, de modo que resultaba difícil nombrar un tema o una persona sobre lo que no pudiera dar una información al instante. En este caso, encontré la biografía entre la de un rabino y la de un comandante de Estado Mayor que había escrito una monografía sobre los peces de las profundidades marinas. Permítame ver, dijo Holmes. Nacida en Nueva Jersey en el año de 1858. Contralto. La Scala. Prima donna de la Ópera Imperial de Varsovia. Sí, retirada de los escenarios de la ópera. Ajá, vive en Londres. Vaya, según entiendo, Su Majestad se enredó con esta joven, escribió algunas cartas comprometedoras y ahora desea que se le devuelva esas cartas. Exactamente, pero ¿cómo? ¿Hubo matrimonio secreto? No. ¿Documentos legales o certificados? Ninguno. Entonces no os comprendo, Su Majestad. Si esta joven deseara chantajear con estas cartas o tener otros propósitos, ¿cómo demostraría que son auténticas? Esta está la letra. Bah, falsificada. Mi papel de cartas personal, robado, mi propio sello, imitado, mi fotografía, comprada. Estamos los dos en la fotografía, vaya, eso sí que es malo. Su Majestad, me he cometido en la indiscreción. Falsificada. Mi papel de cartas personal, robado, mi propio sello, imitado, mi fotografía, comprada. Estamos los dos en la fotografía, vaya, eso sí que es malo. Su Majestad ha cometido una indiscreción. Estaba trastornado, loco. Os habéis comprometido seriamente. Entonces solo era un príncipe heredero. Era joven. Ahora tengo 30 años. Hay que recuperarla. Lo hemos intentado y hemos fracasado. Su Majestad ha de pagar. Hay que comprarla. No la venderá. Robarle entonces. 5 veces se ha intentado. En 2 ocasiones, ladrones a los que pagué revolvieron su casa. Una vez extraviamos su equipaje mientras viajaba. 2 veces ha sido asaltada, pero sin resultado alguno. ¿No se ha encontrado ningún rastro? Nada en absoluto. Holmes se echó a reír. Es un pequeño problema, dijo. Pero muy serio para mí, respondió el rey con un tono de reproche. ¿Y qué se propone hacer con ella? Arruinarme. ¿Pero cómo? Estoy a punto de casarme. Eso he oído. Con Clotilde Lotham von Saxe-Meiningen, segunda hija del rey de Escandinavia.
Tal vez conozca los estrictos principios de su familia. Ella misma es de pura delicadeza. Una sombra de duda sobre mi conducta y todo acabaría. ¿Irene Adler? Amenaza con enviarle la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. Usted no la conoce. Tiene el alma de acero. Posee el rostro de la más bella de todas las mujeres y la mente del más decidido de los hombres. Con tal de no verme casado con otra mujer, no hay nada que la detenga. Nada. ¿Estás seguro de que no las ha enviado todavía? Estoy seguro. ¿Y por qué? Porque ha dicho que las enviaría el mismo día en que se anuncie el compromiso públicamente, y eso será el próximo lunes. Oh, entonces aún tenemos 3 días, dijo Holmes bostezando. Es una suerte, porque tengo 1 o 2 asuntos importantes que tratar en este momento. Por supuesto, Su Majestad permanecerá en Londres por ahora. Desde luego, me encontrará en el Langham con el nombre de Conde von Kram. Entonces os enviaré unas líneas para daros a conocer cómo van nuestros progresos. Por favor, hágalo. Estaré muy impaciente. ¿Y en cuanto al dinero? ¿Tiene usted carta blanca? Absolutamente. Le digo que entregaría una de las provincias de mi reino por conseguir esa fotografía. ¿Y para los gastos del inmediato? El rey sacó una pesada bolsa de antebajo de su capa y la depositó sobre la mesa. Hay 300 libras en oro y 700 en billetes de blanco, dijo. Holmes garabateó un recibo en una hoja de su cuaderno y se le entregó. ¿Y la dirección de la mademoiselle? Preguntó. Villa Briones, Serpentine Avenue, St. John Wood. Holmes tomó nota de sello. Una pregunta más, dijo. ¿La fotografía era de formato normal? Lo era. Entonces, buenas noches, Su Majestad, y confío en que pronto tendremos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson, añadió, cuando las ruedas de la berlina real rodaban ya por la calle. Si fuera tan amable de venir mañana por la tarde a las 3, me gustaría charlar de este pequeño asunto con usted. A las 3 en punto yo estaba en Baker Street, pero Holmes no había regresado aún. La casera me informó de que había salido de casa poco después de las 8 de la mañana. No obstante, me senté junto al fuego con intención de esperarle. Tardara lo que tardara. Yo ya estaba sumamente interesado en su investigación, porque aunque no la rodeaba ninguno de los aspectos sombríos y extraños asociados a los 2 crímenes que ya he relatado en otro lugar, la naturaleza del caso y la elevada posición del cliente le daban un carácter propio. Es más, independientemente de la naturaleza de la investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su modo magistral de captar una situación y en su razonamiento agudo e incisivo que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desenredaba los misterios más inextricables. Tan acostumbrado estaba yo a su continuo éxito que ni me pesaba por la cabeza la mera posibilidad de su fracaso. Eran casi las 4 cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo con aspecto de borracho, deshartado y con patillas, con el rostro enrojecido y la ropa impresentable. Acostumbrado como estaba yo a la asombrosa capacidad de mi amigo para disfrazarse, tuve que mirarlo 3 veces para asegurarme de que era él. Desapareció en su habitación después de saludar con la cabeza y salió 5 minutos después, vestido con un traje de tweed y con el aspecto respetable de siempre. Metiéndose las manos en los bolsillos, estiró las piernas delante de la chimenea y rió con ganas durante unos minutos. Bueno, exclamó ahogándose y riéndose de nuevo hasta que se vio obligado a relajarse en una silla, lánguido e indefenso. ¿Qué sucede? Es muy divertido. Estoy seguro que nunca podría adivinar en qué me he empleado la mañana, lo que he terminado haciendo. No me lo imagino. Supongo que ha estado vigilando los hábitos y tal vez la casa de la señorita Irene Adler. Desde luego, pero lo que sucedió a continuación fue lo raro. Solo voy a contar. Salí de casa poco después de las 8 de la mañana, disfrazado de mozo de cuadra en busca de trabajo. Existe una maravillosa solidaridad y hermandad entre los hombres que trabajan en las caballerizas. Si eres uno de ellos, te enterarás de todo lo que hay que saber. Pronto hallé Villa Brioni. Es una villa de lujo con un jardín en la parte posterior, pero por delante el edificio llega hasta el borde de la carretera. Tiene 2 plantas, cerraduras Shup en la puerta, un gran salón en la parte derecha, bien amueblado,
con 2 grandes ventanas que llegan casi al el suelo, y los ridículos pestillos ingleses que podrían abrir hasta un niño. Detrás no había nada digno de mención, a excepción de que se puede llegar a la ventana del pasillo desde la parte superior de la cochera. Di una vuelta alrededor de la casa y examiné con atención desde todos los puntos de vista, pero no advertí nada interesante. A continuación, holgazaneé por la calle y descubrí, tal como esperaba, que había unos establos en un callejón al que daba el muro del jardín. Eché una mano a los mozos de cuadra que estaban cepillando a los caballos y recibí a cambio 2 peniques, un vaso de cerveza y 2 cargas de picaduras de tabaco, y tanta información como pude desear sobre la señorita Adler, sin contar con la de media docena de otros vecinos que no me interesaban en lo más mínimo, pero cuyas biografías me vi obligado a escuchar. ¿Y qué hay de Irene Adler?, pregunté. Oh, trae la cabeza a todos los hombres de la zona. Ella es lo más exquisito que existe bajo un sombrero en este planeta. Eso dice cada uno de los hombres de las caballerizas de Serpentine. Vive de un modo tranquilo. Canta en conciertos, sale en su carruaje a las 5 cada día y regresa a las 7, justo para cenar. Rara vez sale en otras ocasiones, excepto cuando canta. Solo recibe una visita masculina, pero es muy frecuente. Él es moreno, atractivo y muy elegante. Sus visitas son una vez al día, a veces 2. Su nombre es Godfrey Norton, del Inner Temple. Observé las ventanas de tener de confidente a un cochero. Le había conducido a esta casa desde el Serpentine de una docena de veces, y lo sabían todo sobre él. Cuando hube escuchado todo lo que tenía que contarme, empecé a pasear de nuevo cerca de la vía Brioni, y al pensar en mi plan de campaña. Sin duda, ese Godfrey Norton era un factor importante en el asunto. Era abogado, eso me dio mala espina. ¿Cuál era la relación entre ellos y cuál el objeto de sus repetidas visitas? ¿Era ella su cliente, su amiga o su amante? Si el caso fuera el primero, probablemente le habría entregado la fotografía para su custodia. Si el caso sería el último, sería menos probable. De esta cuestión dependía que yo continuara mi trabajo en Vía Brony, o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en Temple. Era un asunto delicado y ampliaba el campo de mis investigaciones. Temo que lo esté aburriendo con los detalles, pero tengo que hacerle mis pequeñas dificultades para que comprenda la situación. Le sigo atentamente, respondí. Aún estaba dando vueltas en mi cabeza al asunto cuando llegó a Vía Brony un coche de caballos muy elegante, y se apió de él un caballero. Era un hombre muy apuesto, moreno, de nariz aguileña y con bigote. Evidentemente era el hombre del que había hablado. Parecía tener mucha prisa. Gritó al cochero que le esperara y pasó a toda prisa junto a la doncella, que le abrió la puerta con aspecto de un hombre que es en su propia casa. Estuvo en casa una media hora y pude verle fugazmente a través de las ventanas de la sala de estar, andando de un lado a otro, hablando con excitación y moviendo los brazos. A ella no la pude verla. De repente salió él. Parecía incluso más aturrullado que antes. Al subir al coche, sacó un reloj de oro del bolsillo y lo miró muy serio. «Corra como el diablo», gritó. «Primero a Gross y Hankey's, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica de Edgware Road. Media guinea si lo hace en 20 minutos». Allá se fueron, y yo me estaba preguntando si debía seguirlos cuando por el callejón. «Corra como el diablo», gritó. «Primero a Gross y Hankey's, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica de Edgware Road. Media guinea si lo hace en 20 minutos». Allá se fueron, y yo me estaba preguntando si debía seguirlos, cuando por el callejón vi venir un bonito y pequeño Lando. El cochero llevaba el abrigo a medio abrochar y la corbata por debajo de la oreja, y todas las correas del arnés fuera de las hebillas. Aún no se habían detenido cuando ella salió disparada por la puerta y entró en el Lando. Solo pude verla en un momento, pero era una mujer encantadora, con un rostro por el que un hombre se dejaría de matar. «A la iglesia de Santa Mónica, John», ordenó. «Y medio soberano si llegas ahí en 20 minutos». Esto era demasiado bueno para perdérselo. Watson estaba dudando entre salir corriendo a agarrarme
a la parte trasera del Lando cuando vi llegar un cabriole por la calle. El cochero miró 2 veces al pasajero andrajoso, pero yo salté al interior antes de que pudiera ob- objetar algo. Delicadeza. Una sombra de duda sobre mi conducta. A la iglesia de Santa Mónica, dije. Y medio soberano si llega ahí en 20 minutos. Eran las 12 menos 25, y por supuesto, estaba bastante claro lo que estaba sucediendo. El cochero corrió al veloz. No creo haber ido tan rápido en mi vida, pero los otros llegaron antes que nosotros. El coche del caballo y el Lando, con los caballos sudorosos, estaban frente a la puerta cuando llegué. Pagué al hombre y me apresuré a entrar a la iglesia. No había un alma ahí, a excepción de los dos que había seguido, y de un clérigo con sobrepelliz, que parecía estar discutiendo con ellos. Los tres permanecían de pie delante del altar. Pasé despacio por el lateral, como cualquier otra persona desocupada que entra a una iglesia. De repente, y para mi sorpresa, los tres se giraron sobre mí, y Godfrey Norton se acercó hacia mí, corriendo tan rápido como pudo. Gracias a Dios, exclamó. Usted servirá. Vamos, vamos. ¿Qué sucede? Pregunté. Vamos, hombre, vamos. Solo 3 minutos o no será legal. Casi me arrastraron hacia el altar, y antes de saber dónde estaba, me encontré murmurando respuestas que alguien había susurrado a mi oído, y dando fe de cosas que desconocía, y, en general, colaborando en el enlace entre Elaine Alder, soltera, y Godfrey Norton, soltero. Se hizo todo en un momento, y ahí estaba el caballero dándome las gracias por un lado y la señora por el otro, mientras el clérigo sonreía con orgullo delante de mí. Ha sido la situación más absurda en la que me he encontrado en mi vida. Ha sido pensar en ello que me hace reír ahora. Al parecer había alguna informalidad en su licencia y el clérigo se negaba rotundamente a casarlos, sin un testigo presente. A mi afortunada presencia ha evitado que el novio tuviera que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me dio un soberano y tengo intención de llevarlo puesto en la cadena de reloj para recordar la ocasión. Esto da un giro inesperado al asunto, dije yo. ¿Y después qué pasó? Bueno, descubrí que mis planes estaban amenazados. Ya daba la impresión de que la pareja iba a partir de inmediato, y por tanto necesitaba tomar medidas rápidas y energéticas por mi parte. Sin embargo, se separaron en la puerta de la iglesia. Él regresó a Temple y ella a su casa. Pues, ¿qué pasó? Bueno, descubrí que mis planes estaban amenazados. Daba la impresión de que la pareja iba a partir de inmediato, y por tanto necesitaba tomar medidas rápidas y energéticas por mi parte. Sin embargo, se separaron en la puerta de la iglesia. Él regresó a Temple y ella a su casa. Saldré al parque a las 5 como de costumbre, dijo mientras se alejaba de él. No oí nada más. Se marcharon en direcciones diferentes y yo me fui a arreglar unos asuntos. ¿Qué asuntos? Un poco de carne fría y un vaso de cerveza, respondió mientras tocaba la campanilla. He estado demasiado ocupado para pensar en comer y probablemente voy a estar mucho más ocupado esta tarde. Por cierto, doctor, desearía que colaborara conmigo. Estaré encantado. ¿No le importaría infringir la ley? Ni lo más mínimo, ni correr el riesgo de ser detenido. No, si es una buena causa. La causa es excelente. Pues aquí tiene su hombre. Estaba seguro de que podría confiar en usted. Pero, ¿qué es lo que desea? Cuando la señora Turner haya traído la bandeja, lo explicaré todo. Bueno, dijo, mientras se dirigía hambriento a la comida ligera que le había traído nuestra casera. Tengo que explicárselo mientras como, porque no tenemos mucho tiempo. Son casi las 5. Son casi las 5 ahora. Dentro de 2 horas tenemos que estar en ese escenario de acción. La señorita Irene, o señora ya, regresa de su paseo en coche a las 7. Debemos estar en Villa Brioni para encontrarnos con ella. ¿Y después qué? Eso debe dejármelo a mí. Ya he dispuesto lo que tiene que ocurrir. Solo hay un punto en el que debo insistir, que usted no debe interferir. Pase lo que pase, ¿comprende? ¿Debo ser neutral? No, no debe hacer nada. Probablemente se producirá alguna situación un poco desagradable. No intervenga. Terminarán conduciéndome al interior de la casa. 4 o 5 minutos más tarde se abrirá la ventana de la sala de estar. Usted se colocará cerca de esa ventana abierta. Sí. Tiene que observarme. Yo estaré visible para usted. Sí. Cuando yo levante la mano, así, lanzará a la habitación lo que yo le voy a dar.
y al mismo tiempo gritará que hay fuego. ¿Me sigue? Perfectamente. No es nada extraordinario, dijo sacando de su bolsillo un cilindro largo en forma de cigarro. Es un cohete de humo ordinario de los que se usan los fontaneros, con una tapa en cada extremo, para que prenda solo. Su misión es esa. Cuando usted grite que hay fuego, unas cuantas personas lo repetirán y a continuación caminará hacia el final de la calle y yo me reuniré con usted al cabo de 10 minutos. Espero que me haya explicado con la suficiente claridad. Tengo que ser neutral, acercarme a la ventana, observarle y a su señal lanzar este objeto. Después gritaré que hay fuego y luego le esperaré en la esquina de la calle. Eso es. Entonces usted puede confiar plenamente en mí. Excelente. Creo que es hora de prepararme para el nuevo papel que voy a representar. Desapareció en su habitación y regresó al cabo de unos minutos disfrazado de clérigo protestante, afable y sencillo. Su sombrero negro de ala ancha, sus pantalones holgados, su desagradable sonrisa y un aspecto general de curiosidad benévola, solo podría haberlos igualado el mismísimo señor John Hare. Y no es únicamente que Holmes se cambiara de traje. Su expresión, su actitud, su alma misma parecían cambiar con cada nuevo papel que asumía. Los escenarios perdieron un excelente actor. Incluso la ciencia perdió un agudo pensador cuando él se convirtió en especialista del crimen. Eran las 6. Eran las 6:15 cuando salieron de Baker Street. Y todavía faltaban 10 minutos para la hora, cuando ya nos encontrábamos en Serpentine Avenue. Oscurecía ya y las farolas se iban encendiendo mientras paseábamos cerca de Villa Brioni, esperando la llegada de su ocupante. La casa era tal como lo había imaginado, después de la descripción sucinta de Holmes, pero las inmediaciones parecían ser menos solitarias de lo que esperaba. Por el contrario, para ser una calle pequeña de un vecindario tranquilo, estaba muy animado. Había un grupo de hombres desaliñados fumando y riendo en una esquina, un afilador con su rueda, dos guardas filtreando con una niñera y varios jóvenes bien vestidos que paseaban arriba y abajo con los cigarros en la boca. Ya ve, comentó Holmes, mientras caminábamos por delante de la casa. Este matrimonio facilita las cosas. La fotografía se convierte en un arma de doble filo. Ahora. Lo más probable es que ella sea tan reacia ahora que al señor Godfrey Norton la vea como nuestro cliente que llegue a los ojos de su querida princesa. Ahora la cuestión es, ¿dónde vamos a encontrar la fotografía? Eso, ¿dónde? Resulta poco probable que ella la lleve encima. Es de formato normal, demasiado grande para ocultarla con facilidad en el vestido de una mujer. Ella sabe que el rey es capaz de hacerla que la salten y la busquen. Ya lo han intentado 2 veces. Por tanto, deducimos que no la lleva encima. Entonces, ¿dónde? ¿Su banquero o su abogado? Existe la doble posibilidad, pero me inclino a pensar que ninguno de los dos. Las mujeres son reservadas por naturaleza y les gusta crear sus propios secretos. ¿Por qué la pondrían en manos de otra persona? Ella podría confiar en su propia custodia, pero no sabría decir qué influencias indirectas o políticas podrían afectar a un hombre de negocios. Además, recuerde que está decidida a utilizarla dentro de unos días. Debe tenerla a mano. Tiene que estar en su casa. Pero han entrado a robar 2 veces. Bah, no sabían cómo buscar. Pero, ¿cómo buscará usted? No buscaré. Entonces, conseguiré que me lo indique. Pero ella se negará. No será capaz de hacerlo, pero oigo el ruido de unas ruedas. Es su carruaje. Ahora, cumpla mis órdenes al pie de la letra. Mientras hablaba, el destello de las luces de un carruaje se asomó por la curva de la avenida. Era un pequeño lando elegante que traqueteó hasta la puerta de Villa Brioni. En cuanto se detuvo, uno de los holgazanes de la esquina corrió apresuradamente a abrir la puerta con la esperanza de conseguir un penique, pero recibió un codazo de otro holgazán que se había precipitado con la misma intención. Se entabló una feroz pelea. Aumentó con la intervención de los dos guardas, que se pusieron de parte de uno de los holgazanes, y con la del afilador que defendía al mismo ardor al otro bando. Alguien recibió un golpe, y en un instante la dama se apeó del carruaje y se encontró en el centro del pequeño grupo de enardecidos combatientes, quienes se golpeaban salvajemente con puños y palos. Holmes se precipitó hacia ellos para proteger a la dama, pero al llegar a ella, le dio un grito y se desplomó en el suelo, con la sangre corriendo por la cara. Ante la caída, los guardias salieron corriendo en una dirección y los holgazanes en otra, mientras un pequeño grupo de personas bien vestidas le habían estado observando en la reyerta sin tomar parte en ella, se agruparon para ayudar a la dama y asistir al hombre herido. Irene Adler, como conseguiré
como seguiré llamándola, se había apresurado a subir los escalones, pero se quedó parada en lo más alto, con su espléndida figura perfilada contra las luces de la entrada, mirando hacia la calle. ¿Está mal herido ese pobre caballero?, preguntó. —Está muerto —exclamaron varias voces. —No, no, aún está vivo —gritó otra voz—, pero morirá antes de poder llegar a un hospital. —Ha sido muy valiente —dijo una mujer—. Le habrían robado el monedero a la señora si no hubiera sido por él. Era una banda, y de las peores también. Oh, ahora respira. No puede quedarse tendido en la calle. ¿Podemos meterlo a su casa, señora? Por supuesto, llévelo a la sala de estar. Hay un sofá muy cómodo. Por aquí, por favor. Lenta y solemne le metieron en Villa Brioni y le tumbaron en la sala principal, mientras yo aún observaba el proceso desde mi puesto cerca de la ventana. Habían encendido las lámparas, pero no habían corrido las cortinas, así que podía ver a Holmes tumbado en el sofá. En ese momento yo no sabía si él sentía remordimientos por el papel que estaba interpretando, pero sé que nunca me había sentido tan avergonzado de mí mismo en toda mi vida, como cuando vi a la hermosa criatura contra la que yo estaba conspirando y observaba la gracia y la amabilidad con la que tendía al herido. No obstante, habría sido la peor de las traiciones abandonar en ese momento la misión que me habían encomendado. Endurecí mi corazón y saqué el cohete de humo de mi abrigo. Después de todo, pensé que no le estábamos haciendo daño. Estábamos evitando que hiciera daño a otro. Holmes se había sentado en el sofá y le vi moverse como si necesitara aire. Una doncella se apresuró a abrir la ventana. En ese mismo instante le vi levantar la mano y ante la señal lancé el cohete hacia la sala al tiempo que gritaba ¡fuego! Tan pronto como la palabra salió de mi boca, toda la multitud de espectadores, bien vestidos y mal vestidos, caballero, mozo de cuadra, y criadas, se unieron en un grito general de fuego. Densas nubes de humo se extendían en volutas por la habitación y salían por la ventana. Vi fugazmente figuras que corrían y un momento después oí la voz de Holmes, asegurando que se trataba de una falsa alarma. Deslizándome entre la multitud que gritaba, conseguí llegar a la esquina de la calle y a los 10 minutos me alegró descubrir el brazo de mi amigo sobre el mío, y me sentí aliviado al alejarme de la escena del alboroto. Él caminó deprisa y en silencio durante unos minutos, hasta que llegamos a una de las tranquilas calles que van hacia Edward Road. Lo hizo usted muy bien, doctor, comentó. No podía haber salido mejor. Todo va bien. ¿Tiene la fotografía? Sé dónde está y cómo lo descubrió. Ella me lo indicó, como ya le dije a usted que lo haría. Sigo a oscuras. No deseo convertirlo en un misterio, dijo él riéndose. El asunto era muy sencillo, por supuesto. Usted se dio cuenta de que todos los de la calle eran cómplices, estaban contratados para esta tarde. Me lo figuraba. Cuando empezó la trifulca, yo tenía un poco de pintura roja en la palma de la mano. Eché a correr, me caí, me di unas palmadas en la cara y me convertí en un espectáculo patético. Es un viejo truco. También eso pude desentrañarlo. Entonces me llevaron al interior. Ella tenía que permitirme entrar. ¿Qué otra cosa podría hacer? Y a su sala de estar, que, la, que es la habitación de la que sospechaban. ¿Era esa o su dormitorio? Y estaba decidido a averiguar cuál. Me tumbaron en el sofá, yo me moví como si me faltara aire, cuando ellos corrieron a abrir la ventana, y usted tuvo su oportunidad. ¿Cómo le ayudé? ¿Cómo le ayudé? Todo fue importante. Cuando una mujer piensa que su casa se quema, su instinto le hace precipitarse hacia lo que más valora. Es un impulso absolutamente irreprimible. Y en más de una ocasión me he aprovechado de ello. En el caso del escándalo de la suplantación de Darlington, me fue de utilidad, y también en el caso del castillo de Arnsworth. Una mujer casada agarra a su bebé. Una soltera va por su joyero. Ahora bien, yo tenía muy claro que nuestra dama de hoy no tenía en su casa nada más preciado de lo que nosotros estábamos buscando, y que correría a ponerlo a salvo. La alarma de fuego fue perfecta. El humo y los gritos fueron suficientes para afectar a unos nervios de acero. Ella respondió de maravilla. La fotografía se encuentra en un hueco detrás de un panel de corredizo, justo encima del cordón de la campanilla derecha. Llegó ahí al instante y vi fugazmente que empezaba a sacarla. Cuando yo dije que era una falsa alarma, ella la volvió a dejar en su sitio, miró al cohete, salió corriendo de la habitación y no la he visto desde entonces. Me levanté, pedí disculpas y escapé de la casa. Dudé en intentar apoderarme de ella, ya que en ese momento, pero había entrado el cochero y me observaba de cerca, así que me pareció más seguro esperar. Precipitarse demasiado podrías echarlo todo a perder. ¿Y ahora?, pregunté.
Nuestra búsqueda ha terminado prácticamente. Mañana iré a visitarla con el rey y con usted, si quiere venir con nosotros. Nos mostrarán la sala de estar Nos mostrarán la sala de estar para esperar a la señora. Pero es probable que cuando llegue ella ya no nos encuentre ni a nosotros ni a la fotografía. Sería una satisfacción para su majestad recuperarla con sus propias manos. ¿Y cuándo irán a visitarla? A las 8 de la mañana. No se habrá levantado, así que tendremos el campo libre. Además, tenemos que apresurarnos, porque este matrimonio podría significar un completo cambio en su vida y costumbres. Tengo que telegrafiar al rey sin demora. Habíamos llegado a Baker Street y nos habíamos detenido en la puerta. Él estaba buscando las llaves en los bolsillos, cuando alguien dijo al pasar: «Buenas noches, señor Holmes». Había varias personas en la acera en ese momento, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado con abrigo que había pasado deprisa a su lado. «He oído antes esa voz», dijo Holmes, mirando fijamente en la calle mal iluminada. «Me pregunto quién demonios habrá sido». Dormí en Baker Street aquella noche, y estábamos dedicados a nuestras tostadas y café por la mañana, cuando el rey entró precipitadamente en la habitación. «¿Es cierto que la ha conseguido?», exclamó, agarrando a Sherlock Holmes por los hombros y mirándole con impaciencia. «Aún no». «¿Pero hay esperanza?». «Hay esperanza». «Pues vamos, estoy impaciente por ir. Tenemos que conseguir un coche». «No, mi berlina está esperando». «Entonces esto simplifica las cosas». Bajamos y una vez más nos dirigimos a Villa Brioni. «Irene Adler se ha casado». «¿Casada? ¿Cuándo?» «Ayer». «¿Pero con quién?» «Con un abogado inglés llamado Norton». «Pero no es posible que le ame». «Espero que sí le ame». «¿Por qué lo espera?» «Porque eso le ahorraría a su majestad el temor a futuras molestias. Si la dama ama a su marido, no ama a su majestad. Si ella no ama a su majestad, no hay razón para desear interferir en los planes de su majestad». «Es cierto, y sin embargo... Bueno, ojalá... Es cierto, y sin embargo... Bueno, ojalá hubiera sido de mi condición. ¿Qué reina habría sido?». De nuevo guardó silencio y no se rompió hasta detenernos en Serpentine Avenue. La puerta de la Villa Brioni estaba abierta y una señora mayor estaba de pie en la escalera. Nos observó con mirada sardónica mientras nos apeábamos de la berlina. «El señor Holmes, supongo», dijo. «Yo soy Sherlock Holmes», contestó mi compañero, con una mirada inquisitiva y algo sobresaltada. «Por supuesto. Mi señora me dijo que era muy probable que viniera. Se marchó esta mañana con su marido en el tren de las 5:15 que sale a Charing Cross hacia el continente». «¿Qué?». Sherlock Holmes retrocedió tambaleándose y se puso blanco por la desazón de la sorpresa. «¿Quiere decir que se ha marchado de Inglaterra para nunca volver? ¿Y los papeles?», preguntó el rey con voz ronca. «¿Todo se ha perdido?». «Ya lo veremos», dijo Holmes, abriéndose paso ante la sirvienta y entrando precipitadamente en la sala de estar, seguido del rey y de mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, las estanterías desmontadas y los cajones abiertos, como si la dama los hubiera vaciado con mucha prisa antes de huir. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corredera y le metió la mano. Sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler, vestida con traje de noche. La carta estaba sobrescrita: al Sherlock Holmes, dejar aquí hasta que sea reclamada. Mi amigo la rasgó para abrirla y los tres leímos a la vez. Estaba fechada a medianoche del día anterior y decía lo siguiente: «Estimado señor Sherlock Holmes, lo cierto es que lo hizo usted muy bien. Me engañó por completo. Hasta después de oír la alarma de fuego no tuve la menor sospecha. Pero después, cuando me di cuenta que me había traicionado a mí misma, empecé a pensar. Ya me habían avisado sobre usted hace meses. Me habían dicho que si el rey contrataba a un agente, sin duda sería usted. Me habían dado su dirección. No obstante, aún así, consiguió que yo le revelara lo que usted quería saber, incluso después de sospechar que resultaba difícil pensar mal de un anciano clérigo simpático y amable. Pero como usted sabe, también soy actriz con experiencia. El atuendo masculino no es nuevo para mí. Con frecuencia me aprovecho de la libertad que ofrece. Ordené a John, el cochero, que le vigilara. Corrí al piso de arriba, me puse mi ropa de paseo, como yo la llamo, y bajé justo cuando usted salía. Le seguí hasta su puerta y así me aseguré de que yo era realmente objeto de interés para el famoso Sherlock Holmes. A continuación, y
y de modo poco prudente, le deseé buenas noches y me dirigí a Temple a ver a mi marido. Ambos sabíamos que el mejor recurso era la huida, cuando se es perseguido por tan formidable antagonista. Así que encontrará el nido vacío cuando me visite por la mañana. Respecto a la fotografía, su cliente puede descansar tranquilo. Amo y soy amada por un hombre mejor que él. El rey puede hacer lo que desee sin que se lo impida a alguien a quien ha tratado mal y con crueldad. La conservo únicamente para protegerme a mí misma y conservar un arma que siempre me mantendrá a salvo de cualquier medida que él pudiera tomar en el futuro. Dejo una fotografía que tal vez le interese a él. Le saluda, estimado señor Sherlock Holmes, muy atentamente, Irene Norton, ni Alder. ¡Qué mujer! ¡Pero qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Pero qué mujer! Exclamó el rey de Bohemia cuando los tres terminamos de leer la epístola. ¿No le dije lo rápida y decidida que era? ¿No hubiera sido una reina admirable? No es una pena que no sea de mi clase. Por lo que he visto, la dama parece, de hecho, encontrar a un nivel muy diferente de su majestad, dijo Holmes con frialdad. Lamento no haber sido capaz de llevar el asunto de su majestad a una conclusión con más éxito. Al contrario, mi estimado señor, exclamó el rey, nada podría haber terminado con más éxito. Sé que su palabra es inolvidable, es inviolable. La fotografía está segura, como si se hubiese quemado. Me alegra que diga eso, su majestad. Tengo una inmensa deuda con usted. Dígame, por favor, ¿de qué modo puedo recompensarle? Este anillo. Se sacó de su dedo un anillo de esmeraldas en forma de serpiente y lo sujetó en la palma de su mano. Su majestad posee algo para mí sería mucho más valioso, dijo Holmes. No tiene más que decírmelo. Esta fotografía. El rey le miró fijamente asombrado. ¿La fotografía de Irene? Exclamó. Desde luego, si es lo que desea. Se lo agradezco a su majestad. Entonces ya no hay nada más que hacer en este caso. Tengo el honor de desearnos un buen día. Se inclinó, se dio la vuelta sin observar la mano que el rey le había tendido y se marchó conmigo a su apartamento. Y así fue como se evitó un gran escándalo que amenazaba con afectar al reino de Bohemia, y como los mejores planes de Sherlock Holmes se vieron derrotados por el ingenio de una mujer. Él solía bromear sobre la inteligencia de las mujeres, pero no le he oído decir nada últimamente, y cuando habla de Irene Adler, o cuando menciona su fotografía, siempre se dirige a ella con el honorífico título de la mujer. Muchas gracias.